Hoy día vamos a hablar de la teoría de sistemas en la familia. Esto, de alguna manera, algo les comenté y les dije que lo íbamos a ver con más detalle para que tuvieran claridad en relación a lo que ocurre con las familias y cómo las podemos entender como un sistema. ¿Ya? Esto igual les va a ayudar a entender la materia de la última unidad, que es el modelo de comunidad participante. Tenemos que entender, como yo les explicaba ese día del taller, que un sistema es un conjunto de unidades interrelacionadas entre sí, cada una de ellas con diferente nivel de complejidad, límites de permeabilidad, o sea, el traspaso de información de un lado hacia otro, variables, ¿no es cierto? Sistema de comunicación interno y medio de comunicación con el exterior. Si nosotros pensamos en una familia, vamos a tener que probablemente una familia también va a tener otros subsistemas dentro y eso le da mayor complejidad. Va a tener ciertos, va a ser en alguna manera permeable a todos los estímulos del medio externo y va a tener un sistema de comunicación propio, interno y un modo de comunicación con el exterior, ¿ya? Eso es un poco lo que tenemos que entender. Es un sistema abierto o cerrado, ¿ya? Y aquí vamos a entender a la familia propiamente tal, que la mayoría de los sistemas son abiertos porque establecen algún tipo de intercambio con su entorno, ¿ya? Pero hay familias que son sistemas cerrados donde el intercambio de información con el exterior es prácticamente nulo o escaso, ¿ya? Aquí les voy a poner algunos ejemplos y generalmente los sistemas que son muy cerrados son, digamos, no son normales. Supongamos que hay una familia donde hay una, digamos, históricamente o por generaciones y generaciones y generaciones han vivido en el campo, ¿ya? Y los hijos se educan en el campo, trabajan en el campo, viven en el campo y todo en el campo y tienen muy poca permeabilidad con el medio externo. O sea, no saben lo que pasa en el pueblo, no tienen amigos, no saben lo que pasa en la ciudad, por ejemplo, no tienen tele, no tienen noticias. ¿Ya? Y en ese caso, ese sistema, como familia, va a ser más bien cerrado, no va a ser abierto, porque no hay una comunicación con el exterior, ¿ya? La relación de los miembros de esa familia con el medio externo que los rodea o el medio ambiente es muy poca, o sea, se limita solo, como yo les explico en el ejemplo, a, digamos, los límites de la propiedad del campo donde ellos viven. Por lo tanto, esa familia también va a tener una diferencia, ¿no es cierto?, en su adaptación hacia el medio externo. Las características de un sistema abierto que es harto más saludable, ¿no es cierto?, pero aquí en todo hay que tener un equilibrio, ¿no es cierto? Vamos a hablar de la totalidad y no sumatividad. Y aquí vamos a entender que el todo es más que la suma de sus partes. Y como dice la lámina, existen ciertas propiedades del sistema que derivan no solo de los elementos en sí mismos, sino de la forma en que estos se relacionan. Y cada una de las partes de un sistema está relacionada de tal forma con las demás que un cambio en una de ellas desencadena un cambio en todas y cada una de las demás y por lo tanto el sistema como un todo. Y aquí era cuando yo les hablaba de un ejemplo donde les ponía la situación de del niño que no come, ¿se acuerdan? No sé si se acuerdan de ese ejemplo. Un niño pequeño, ¿no es cierto? 3 años, que no quiere comer, ¿ya? Y que está bajando de peso. Por lo tanto, tenemos que buscar cuál es la causa de esa baja de peso, que no necesariamente es porque simplemente el niño esté caprichoso y no quiera comer, sino que tiene que haber alguna causa, otra dentro de la familia que nos haga pensar en que ese niño no es, digamos, el resultado, sino que es un síntoma de lo que está pasando en la familia. Y nos damos cuenta que el papá de la casa está sin trabajo, ¿ya? La mamá está con depresión. Por lo tanto, si ustedes se fijan que el hecho de que el papá esté sin trabajo afecta directamente al resto de la familia. Por lo tanto, cada una de las cosas que le afecta a cada uno de los miembros va a hacer un total en su interacción y va a producir un cambio en esa familia.
Existe también otro concepto de las familias o de los sistemas abiertos, que es la homeostasis, ¿ya? Que es el mismo concepto que ustedes conocen desde fisiología. Y acá lo entendemos como el estado interno de un sistema que se mantiene relativamente constante mediante la autorregulación y define la estabilidad del sistema o su estado de equilibrio. Yo les comentaba hace unas clases atrás, cuando partimos salud familiar, que la salud de las familias es un continuo, ¿no es cierto?, de equilibrios y desequilibrios, y que en el fondo la salud era la forma en que la familia era capaz de mantener el equilibrio o restablecerlo, ¿ya? Ahora, en este caso, cuando hablamos de familias y de sistemas, estamos hablando de situaciones familiares, no necesariamente de patologías. Por lo tanto, tenemos que pensar que el equilibrio lo vamos a lograr a través de la retroalimentación positiva, que va a tender a modificar la estructura y el funcionamiento del sistema, produciendo un crecimiento y diferenciación. O sea, en el momento en que la familia tenga una dinámica interna que es positiva, ¿no es cierto?, que alienta a los integrantes o a los miembros de la familia a crecer y a salir del sistema, lo más probable es que va a evolucionar y va a crecer de manera positiva. En cambio, si la retroalimentación es negativa, tiende a mantener el sistema estable proporcionando unión, em, sentido de pertenencia y apoyo. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a tener que también vamos a establecer cierta retroalimentación negativa cuando queremos corregir algunas cosas, ¿ya? Por ejemplo, no te vayas con los amigos, esos amigos no me gustan. Eso es una retroalimentación negativa. Por lo tanto, no es que el sistema funcione de una manera negativa, sino que hay una retroalimentación negativa a las acciones o a las situaciones que se dan dentro de la familia, y eso le va a dar, ¿no es cierto? Se va a ir equilibrando. Esto es como una balanza. ¿Ya? A un lado vamos a tener la retroalimentación positiva y al otro lado vamos a tener la retroalimentación negativa, que nos van a mantener el equilibrio. La otra característica es la equifinalidad o multifinalidad. Y acá el concepto de equifinalidad defiende que el estado del sistema, ¿no es cierto?, está determinado por la naturaleza de la relación, ¿no es cierto?, un proceso, y no por sus condiciones iniciales, de manera tal que distintas condiciones iniciales pueden llevar a un mismo estado del sistema, ¿ya? O sea, básicamente lo que nosotros queremos decir con esto es que la familia o el sistema, como la familia como sistema, va a tener digamos, un estado que va a ser determinado por las situaciones que se van dando en el momento, no por cómo partió la familia, ¿ya? No necesariamente porque una familia nace dentro de un ambiente estable, ¿no es cierto? Familias que apoyan, con mucho cariño, con mucho amor, nos va a determinar que la dinámica familiar o cómo se comporta esa familia va a ser de manera positiva, ¿ya? Todo tiene relación en el fondo, cómo se desenvuelven los miembros de la familia en el momento, en su proceso, ya no cómo partió. Ahora, en el concepto opuesto, el de multifinalidad hace referencia al hecho que desde un mismo punto inicial se puede llegar a diferentes estados finales. O sea, también puede existir la otra situación donde una familia que nace, ¿no es cierto?, de qué sé yo, voy a poner un caso súper extremo, pero es un ejemplo, supongamos que fue un matrimonio arreglado, ¿ya? Donde uno podría pensar que ese matrimonio arreglado nunca se van a querer, nunca se van a aguantar y va a ser una familia que va a ir al desastre, pero puede ser que algo pase en el tiempo, ¿no es cierto? Y no todas las familias que parten como un matrimonio arreglado van a tener, digamos, una trayectoria tortuosa, sino que puede ser que en algún minuto a lo mejor hasta se enamoran los integrantes y pueden ser una buena familia, ¿ya? Estos son todos conceptos chiquillos que más que aprendérselos de memoria, es entenderlos para poder entender el contexto de lo que estamos hablando cuando hablamos de familias como sistema. Hay otro concepto que es la calibración, que habla de la regulación por calibración, ¿no es cierto? Consiste en el pasaje del sistema de un estado a otro, ¿ya? Y que
básicamente ¿cómo se llama esto? Se puede comparar a un termostato, o sea, se llega a un cierto nivel, ¿no es cierto? Y una vez que se llega a ese cierto nivel, hay que cambiar algunas reglas que pueden estar rigiendo ese sistema. O sea, hay situaciones que ya van a ser distintas y que van a ser, ¿no es cierto?, van a producir ciertos cambios en cómo se regula ese sistema, ¿ya? Y básicamente se va a ir calibrando a través de ciertos límites que se van a ir dando en el tiempo. Ahora vamos a hablar directamente, para que ustedes junten todas estas piezas que ya vimos, de la familia como un sistema. Y en el caso de la totalidad y la no sumatividad, y aquí vamos a explicar algunos de los conceptos, y aquí en el fondo es lo que yo siempre les he dicho, que la familia como un todo es mucho más que la suma de sus partes, ¿ya? Ya que no depende solo de la individualidad de sus miembros, sino de las relaciones que entre ellos mantienen. Por lo tanto, cuando yo hablo, por ejemplo, de la salud familiar, yo tengo que pensar en la salud de cada uno de los miembros, pero también tengo que mirar la salud de la familia como un todo. Y esa salud de familia como un todo, voy a mirar las relaciones que mantienen los miembros de esa familia. La aparición de un síntoma o enfermedad en uno de los elementos del sistema familiar afecta a todos los demás miembros del sistema. Eso es un ejemplo que ya se los di y que creo que ya está entendido. Y esto es importante ya que puede complicar determinados cambios de hábitos propuestos por el médico para un individuo al repercutir en el resto de la familia. El clásico ejemplo aquí es el de la persona que es diabética, ¿ya? La persona que es diabética y que el médico le indica y que tiene que además bajar de peso, ahí hay dos condiciones importantes, básicamente lo que va a tener que hacer es cambiar claramente sus hábitos alimenticios y va a tener que hacer una dieta, digamos, baja en hidrato de carbono, va a tener que comer menos, ¿no es cierto?, menos calorías. ¿Y qué pasa cuando se hace el almuerzo y se empiezan a hacer ollas separadas? Esto es para la que está a dieta y esto que es un costillar, ¿no es cierto?, asado con papas fritas y que además hay, no sé, qué sé yo, ensalada de beterraga, que un diabético no debería comer o debería comer muy poco, o con ensalada de choclo cocido, por ejemplo, y al diabético se le da una lechuga con un tarro de atún. ¿Qué creen ustedes que va a pasar con esa dieta de ese pobre diabético? ¿Qué creen No va a ustedes, chiquillos? resultar, no No va a resultará resultar, nada, ¿cierto? ¿Por qué no va a resultar, José? porque ¿cómo se llama? Se está separando al enfermo y el enfermo se va como todos van a comer cosas ricas, se va a tentar a comer cosas ricas también. Por lo tanto, ¿cuál sería la estrategia, José? ¿Qué harías tú? ¿Cómo se llama? Sería involucrar a los familiares como para que toda la comida sea en conjunto o que todos, me habían dicho, cocinen o apoyen para la cocina y que todos hagan una comida adecuada Saludable. para el diabético y para todos. Exacto. Bien, José. Entonces ahí ustedes se dan cuenta que el hecho de que uno de los miembros de la familia tenga una cierta condición va a afectar directa o indirectamente a todo el resto de los miembros de la familia y de eso también va a depender que el personaje en cuestión, ¿no es cierto?, mantenga una vida saludable o no. ¿Ya? Bien, sigamos. La homeostasis, ¿no es cierto?, que es el otro concepto que vimos, la familia tiene tendencia a autorregularse con mecanismos de dos tipos, del decrecimiento o cambio frente a frente al de autorregulación o la homeostasis. ¿Ya? Cuando hay una situación familiar, como esa de la persona, ¿no es cierto?, que es diabética y que el médico le da la dieta y que eh, vuelve a su casa, ¿no es cierto?, y dice, chuta, ¿saben qué? Tengo esta situación y todos le dicen, ah, pucha, qué lata, ¿qué vamos a hacer? Nada que hacer, po. Tú comes aparte y nosotros seguimos comiendo lo mismo. Esa es una alternativa. Y la otra es que efectivamente hay un crecimiento a través de un cambio, ¿no es cierto?
donde la familia diga, ah, bueno, vamos a tener que cambiar todos los hábitos alimenticios y vamos a tener que comer más saludable y te vamos a apoyar en tu tratamiento y todo lo demás para que tú puedas mantenerte saludable. En ese caso ocurre un cambio a las reglas o a las costumbres de la familia, ¿no es cierto? Ya no se come la papa todos los días o ya no se comen los fideos todos los días, sino que ahora hay más verdura, más legumbre, ¿ya? Y eso produce un crecimiento familiar. También existe la autorregulación, ¿no es cierto?, donde de alguna manera se van poniendo límites o se van adecuando los límites de acuerdo a la regulación de las propias normativas que se hacen dentro de la familia. La alternancia de estas dos fases señala el grado de adaptabilidad del sistema, mientras que la maximización de una de ellas nos puede anticipar la aparición de alguna crisis. Si no logramos mantener en equilibrio, ¿no es cierto?, esta alternancia de regulación, lo más probable es que la familia va a entrar en alguna crisis, ¿ya? Pero lo importante es que, como yo les digo, esto es un sistema que se tiene que ir calibrando de alguna manera y para eso ocurren los cambios, que pueden ser cambios propios del crecimiento familiar, o, digamos, el tema de la autorregulación. Ahora, ¿qué es lo importante de estos chiquillos? ¿Por qué se los traje hoy día? La visión sistémica de la familia nos ayudará a comprender que las relaciones que se dan entre los diferentes miembros tienen una causalidad circular, es decir, nadie es culpable y nadie es víctima. Por lo tanto, cuando nosotros trabajamos con una familia que está con una situación, un problema importante, como por ejemplo valga la redundancia, el ejemplo que yo les daba del jefe de familia que queda cesante, ¿ya? ¿Qué es lo que dice la señora generalmente? Tú tienes la culpa de que te quedaste sin pega, po, y ahora estamos todos metidos en este barco. Bueno, ahí el tema es que no es que el caballero tenga la culpa, y no es que la señora sea una pobre víctima que está recibiendo, ¿no es cierto?, las consecuencias de que el caballero haya quedado cesante, sino que la señora también podría tener la opción de buscar trabajo, por ejemplo, y de alguna forma apoyar en este cambio o en esta crisis familiar para poder buscar soluciones y salir adelante. Por lo tanto, el entender que cuando a una persona de la familia le pasa algo, se va a afectar la familia completa, vamos a poder entender cómo ayudar de mejor manera a esa familia que está en esa situación compleja. En relación a la calibración, comparemos a la familia en cuanto a sistema abierto, metafóricamente, como un grupo de personas, todas ellas en un bote, ¿ya? Piensen en eso. La familia es un grupo de personas que está en un bote, ¿ya? Cuando una persona se sube a un bote, me imagino que todos han andado en bote alguna vez, ¿o no? Todos se han subido a un bote alguna vez, ¿sí o no? Chicos, ¿se han subido a un bote alguna vez o no? Ya. Entonces, ustedes saben que cuando se suben a un bote, ¿qué es lo que pasa con el bote? Cuando ustedes se suben al bote, ¿qué le pasa al bote? ¿Se mantiene así tranquilito o se mueve? No, se tambalea. Se tambalea, ¿cierto? Ya, se mueve. Por lo tanto, vamos a imaginarnos que tenemos una familia o un grupo de personas en un bote, ¿ya? Cuando cualquier persona entra al bote, el bote se desequilibra, ¿no es cierto? Ahora, para que el bote consiga de nuevo el equilibrio, o incluso un equilibrio nuevo, ¿no es cierto?, que sería la calibración del sistema, ¿ya? Las personas que se encuentran tienen que moverse, tienen que ajustarse, ¿ya? Porque si están todos sentados en la proa, ¿no es cierto?, o en la popa, da lo mismo, cualquiera, la parte de adelante o la parte de atrás, digamos, lo más probable es que el bote siga desequilibrado cuando llega un nuevo integrante. Por lo tanto, tienen que jugar como a las cambiaditas, ¿ya? O sea, se tienen que mover para poder lograr que el bote se estabilice y se equilibre, ¿ya? Por lo tanto, en el caso de una familia,
que es básicamente lo mismo, para integrar al nuevo miembro en el sistema, el resto de los familiares tienen que asumir nuevos y diferentes roles, ¿ya? O sea, tienen que evolucionar. Y eso es moverse. Ejemplo. Cuando hay una pareja, ¿no es cierto?, que está recién partiendo con su, ¿cómo se llama esto?, con su vida matrimonial, ¿ya? Y cuando estaban solos, se habían dividido las tareas de la casa, ¿no es cierto? Tú hacías el baño, el otro hacía la cocina, el otro, qué sé yo, iba a trabajar, o sea, los dos trabajaban, ¿ya? Eh, y, digamos, estaban todos como organizados, esa pareja, ¿ya? Pero resulta que a los 6 meses o 9 meses, qué sé yo, la señora queda embarazada. Y 9 meses después, ¿no es cierto?, llega un nuevo integrante de la familia. Por lo tanto, y además, para ponerle más color, para que logren entender la situación, ese nuevo integrante de la familia viene con algunos problemas de salud, ¿ya? Por lo tanto, el rol que cumplía la señora, de a lo mejor hacer la comida, de hacer el almuerzo, de preocuparse de algunas cosas o de ir a trabajar también, va a tener que cambiar. ¿Por qué? Porque viene este otro integrante de la familia que viene con algunos problemas y que tiene que tener ciertos cuidados, ¿ya? Por lo tanto, el marido, en este caso, tiene que asumir algunas otras situaciones, como por ejemplo tener un doble trabajo o buscar una nana para que le ayude en la casa a la señora, y la señora tiene que estar pendiente de la guagua. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en ese caso hubo un desequilibrio, ¿no es cierto? En algún minuto quedó el caos porque no sabían qué era lo que iban a hacer, y después de ese caos, lo que ocurrió fue que esa familia logró encontrar un nuevo equilibrio. Por lo tanto, calibraron el sistema y lograron encontrar la forma de recibir a esa guagua nueva que venía con algunos problemas de salud. ¿Se entiende la calibración, chiquillos? Chicos, ¿sí? Diego, Catalina. Sí, profe. Ya, perfecto. Sigamos. En resumen, la familia es un sistema abierto que es estable y está gobernado por reglas y con límites que van desde los muy rígidos, ¿no es cierto?, con padres inflexibles que imponen normas rigurosas, hasta los muy difusos, donde cada uno hace lo que le da la gana, con una historia, ¿no es cierto?, inmerso en un suprasistema y compuesto por subsistemas. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de familias con normas muy rígidas, ¿qué creen ustedes que ocurre con esa familia? ¿Logra un equilibrio o le cuesta encontrar el equilibrio? Por ejemplo, esa típica mamá que le dice a la hija, tú no puedes salir en la noche porque tú tienes que estar acostada a las 9 de la noche. Y la cabra tiene, no sé, pues 17 años. ¿Qué creen ustedes que va a pasar ahí? ¿Qué va a pasar con esa niña? Va a ocurrir un caos, siempre va a haber caos ahí. Siempre va a haber problemas, ¿cierto? Porque las normas son muy rígidas. Por lo tanto, cuando las normas son muy rígidas, cuesta, como dice la Denise, encontrar el equilibrio, ¿ya? ¿Y qué pasa con esa familia donde le dice, ay, a la niña de 10 años, mira, llega a la hora que tú quieras nomás, pues lo importante es que no me avises cuando llegue? 10 años. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué cree usted que va a pasar ahí? También hay problemas, ¿cierto? Porque o es demasiado abierto, o es demasiado rígido y cerrado. Por lo tanto, lo que tenemos que entender es que el equilibrio o la mesura, digamos, de ambos extremos es lo más importante para poder entender la salud familiar. Vamos a hablar ahora de los subsistemas, y esto también es algo que debemos entender. Y tenemos que entender que dentro de los sistemas grandes se pueden apreciar pequeños subconjuntos formados por elementos del mismo sistema que se relacionan entre sí. Y a esto le vamos a llamar subsistema.
¿Ya? ¿Se acuerdan de cuando eran chicos y hacían ese tema de los conjuntos? Conjuntos y subconjuntos en matemática, no sé, en kinder, pre-kinder, no sé en qué. Y veían el tema de los conjuntos. Ya, aquí es exactamente lo mismo. Un subsistema es un conjunto de elementos agrupados en torno a una misma función o cualidad, ¿ya? Si yo les digo, pensemos en la familia como un sistema, ¿cuáles serían los subsistemas que ustedes pudieran encontrar? ¿Qué me dirían ustedes? Subsistemas. ¿Qué subsistemas encontrarían dentro de una familia? Puede ser, pero acuérdate que hay una relación o una función que están agrupados, o sea, es más de uno. Un subsistema es un conjunto de elementos agrupados en torno a una misma función o cualidad. ¿Cuál sería, por ejemplo, en los subsistemas padres-hijos? Bien, Catalina. O sea, los padres serían un subsistema, los hijos serían otro subsistema. ¿Ya? Por lo tanto, los patrones de interacción que se manejan dentro de los subsistemas no son válidos para el sistema familiar en su conjunto. ¿Por qué? Porque los hijos tienen códigos, si ustedes quieren, distintos, ¿cierto? O sea, cómo se relacionan los hijos entre ellos, o los hermanos, ¿no es cierto? Los hermanos más chicos o los hermanos más grandes. También pueden haber subsistemas dentro de los mismos hermanos, ¿ya? O hermanas, o la madre con la hija, o el padre con el hijo, ¿ya? Tiene que ver con un lenguaje que es propio de ese subsistema o cierta conexión que hay entre esos miembros que los hacen llevar, ¿no es cierto?, con códigos distintos que no son aplicables al subsistema grande. ¿Ya? De hecho, los hijos cuando están entre ellos se comportan de una manera y cuando están dentro de toda la familia se van a comportar de una manera distinta. Los individuos que componen la familia pertenecen a varios subsistemas a la vez, en los que aprenden y desarrollan habilidades bien diferenciadas. Y aquí vamos a hablar, por ejemplo, de la evaluación de los subsistemas familiares, ya, o sea, poder entender estos subsistemas, identificarlos, va a proporcionar un rápido cuadro diagnóstico de la familia en función de la cual se orientarán las intervenciones terapéuticas. Si hay más complicidad entre la madre y la hija y el padre siempre queda afuera, lo más probable es que ahí, entre ese subsistema madre-hija y ese padre que está como lejos, va a haber un problema, ¿ya? O alguna dificultad o alguna falta de equilibrio. Por lo tanto, vamos a orientar a que ese subsistema pueda ser un poco más permeable al padre que se quedó afuera, de alguna manera. El primer subsistema, y aquí hay algunos ejemplos, es el subsistema conyugal. Y este está formado por la pareja y es el eje en torno al cual se forman todas las relaciones. Y con ese subsistema conyugal comienza y termina la familia y lleva implícitos tareas de complementariedad y de acomodación mutua en los que cada miembro debe adaptarse para formar una identidad de pareja. ¿Ya? Y ahí es cuando empiezan las discusiones de, por ejemplo, pucha, yo cuando vivía solo dejaba mi ropa tirada. No, pues ahora no puedes dejar la ropa tirada porque estamos en pareja y tú tienes que acostumbrarte a dejar tu ropa, no sé, aunque no sea tirada, pero que sea en el cesto de la ropa sucia, ¿ya? Por ejemplo. Posee funciones específicas vitales para el funcionamiento de la familia, como son el brindarse apoyo y seguridad, mostrarse afecto y tener relaciones sexuales satisfactorias. Y esto, digamos, es parte de las tareas que también vimos dentro del ciclo vital familiar. El subsistema parental, ¿ya?, que está formado por padres e hijos, representa el poder ejecutivo y ejerce las funciones organizativas básicas, ¿ya? Es el que, digamos, el subsistema parental es el que cuando, por ejemplo, el papá o la mamá son los que mandan en la casa y ponen las normas de funcionamiento de esa casa. Y en este subsistema son básicos los principios de autoridad, de jerarquía, de diferenciación de sus miembros, como con la necesidad de compartir sentimientos de unión y apoyo.
Los padres deberán valorar a cada hijo como los seres únicos e irreemplazables que son, sin compararlos entre sí, a la vez que les ofrecen igualdad de alternativas y de oportunidades sin ningún tipo de diferenciación a causa del sexo. Y aquí ustedes se van a probablemente a recordar o a pensar que antiguamente las niñas, estoy hablando hace mucho tiempo atrás, no tenían las mismas oportunidades que los niños, ¿ya? El único futuro que tenía la hija mujer era casarse, ojalá con un hombre rico, ¿no es cierto? Y criar hijos. Y eso era todo lo que podía hacer la mujer, ¿ya? Y el hijo, en cambio, podía a lo mejor viajar solo, em, estudiar, tener una profesión, montar un negocio, no sé. Tenía muchas otras oportunidades que la hija mujer, ¿ya? En estos tiempos eso ya no existe y debería estar en igualdad de condiciones el hecho de que, por ejemplo, para estudiar, los hijos y las hijas tengan las mismas oportunidades, para poder viajar, si es que lo quisieran hacer y pudieran hacerlo también, etcétera, etcétera, etcétera. Actualmente en la sociedad en la que vivimos, cada vez hay más familias con un solo hijo, por lo que es importante que los padres, por una parte, fomenten la relación de este con otros niños, además de que la pareja limite las entradas del hijo a la relación conyugal. O sea, ahí también tienen que ponerse ciertos límites para que el hijo mantenga su rol de hijo y no se transforme o en la pareja de la mamá, entre comillas, o en la pareja del papá, entre comillas. ¿Ya? Me refiero, entre comillas, a que de alguna manera se apegan mucho las mamás con los hijos o los papás con las hijas, en el buen sentido de la palabra, ¿ya? El subsistema fraternal está formado por los hermanos y en este caso es el primer laboratorio social en que los niños aprenden a relacionarse con iguales, ¿ya? Y aquí tenemos el compartir, el negociar o el rechazar, o sea, todo lo que se hace dentro, entre los hermanos, ¿no es cierto? Todas estas situaciones que ustedes de repente ven que son conflictos, que le quitan al hermano chico, que le hacen, le negocian, etcétera, etcétera, son parte de los aprendizajes propios que el hijo tiene que tener para poder entender esos tres conceptos que están ahí, el compartir, el negociar y el rechazar. Las relaciones entre hermanos son muy significativas y constituyen un auténtico campo de aprendizaje donde se ensayan la competición, pero también la cooperación y la negociación. La competición entre hermanos es una fuente potencial de conflictos, pero también de emulación constructiva, ya que los hermanos evolucionan gracias a la relación que hay entre ellos y el afán por diferenciar su propia identidad en el sistema familiar. Por lo tanto, todo eso que de repente uno ve como problemático, las discusiones, las peleas, la necesidad de ser distinto, el buscar la propia identidad entre los hermanos, etcétera, etcétera, es bastante beneficioso que ocurra porque cada uno se va a ir autorregulando en su comportamiento, ¿ya? Una cosa que habitualmente los papás incurren digamos, en pensar es que la personalidad de los niños es toda igual, y eso no es cierto, ya ni siquiera de los gemelos. Y cuando visten a los mellizos iguales o a los gemelos iguales, lo que están haciendo es evitarles su propia identidad, ¿ya? O sea, les están un poco diciendo en su inconsciente de que ellos son parte o son igual a su hermano, ¿ya? Y, digamos, no son distintos, sino que son completamente iguales y que no son parte de una misma persona, que en el fondo está como dividida en dos. No sé si me explico. Pero eso que se hace de vestir, ¿no es cierto? O cuando se viste la mamá igual que la hija, es lo mismo, ¿ya? No hay identidad o el niño no tiene identidad en ese sentido. Por lo tanto, ojo con eso, chiquillos, porque es importante evitar, ¿no es cierto?, que los niños sean mucho el espejo de los papás. Algunos autores describen otros subsistemas que según ellos van surgiendo a lo largo de la evolución del ciclo vital familiar, producto de las interacciones relacionales de sus miembros. Pero básicamente con esos subsistemas tenemos más que suficiente para analizar. Como resumen, chiquillos, un sistema en su conjunto es cualitativamente diferente de la suma de sus elementos individuales y que por tanto se comporta de forma distinta, llamando estructura a la totalidad de las relaciones que se dan en su interior.
Y por regla general, los sistemas forman parte de macrosistemas a la vez que ellos mismos en su interior incluyen sistemas más pequeños o microsistemas, lo que constituye una jerarquía de sistemas. Y para poder entender esto tendríamos que hacer un genograma relacional, ¿ya? Para entender cómo se dan las relaciones entre los miembros y quién está más apegado a quién, y ahí un poco entender cuáles serían los subsistemas que estén en esa familia. ¿Dudas, chiquillos, con esta clase? ¿Comentarios?